Avisan. Bueno, perfecto. Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, julio 30 de 2025, 4 p.m. hora colombiana, para iniciar el webinar Equipos de Everplast para la industria plástica. En el día de hoy vamos a ver Everplast luego de 30 años de su lanzamiento al mercado, conocer los procesos de extrusión, las líneas de extrusión de perfiles, la línea de extrusión de tubos, las líneas de granuladoras para diferentes tipos de compuestos y algunas aplicaciones de interés. Entonces, primero que todo, vamos a mencionar en relación con GPA y sus representaciones para el año 2025. Entonces tenemos diferentes tipos de representaciones de equipos de laboratorio, de equipos de planta, de materias primas y adicionalmente realizamos asistencia técnica a los sectores plástico y cablero. En el día de hoy, como pueden ver, pues tenemos una de nuestras representaciones, Everplast, y vamos a iniciar la explicación correspondiente. Para todos los participantes, pues muchas gracias. Pueden activar el micrófono, hacer las preguntas que quieran, y para quienes quieran verlo de nuevo o no puedan verlo en este momento, les enviaremos el playback para que puedan posteriormente verlo con su grupo de trabajo, enviarnos sus inquietudes y requerimientos. Entonces, primero que todo, vamos a ver el concepto de extrusión. Es bueno que veamos siempre los conceptos inicialmente y podamos desarrollarlos. Extrusión proviene de los vocablos latinos ex fuera y trudere, empujar. Entonces estamos hablando de empujar hacia afuera como un proceso continuo mediante el cual un polímero, por la acción mecánica y térmica, se transforma en una masa homogénea al fundirse que, al pasar por un orificio de una forma determinada, permite obtener un producto con la forma requerida para uso final. Esta sería la definición del proceso de extrusión. Estamos hablando de un proceso continuo y algunas de las aplicaciones son tuberías, mangueras, perfiles, molduras, láminas, filamentos, cables eléctricos, madera plástica o WPC, CPVC, tubería de accesorios para agua caliente, mallas y material de diferentes características. Entonces, hasta aquí, ¿qué es extrusión? ¿Cuáles son las aplicaciones del proceso? Y ahora vamos a ver los materiales. En materiales tenemos PVC de amplia utilización, polietileno de baja, polietileno de alta, polipropileno, EVA, ABS, CPVC como mencionaba antes, materiales que son reticulables o XLP, y HFFR corresponde a halogen free o no halógenos que puedan ser utilizados de acuerdo a los requerimientos de las normas colombianas y de las normas internacionales. Estos equipos de Everplast se están ofreciendo en Sudamérica, pero la idea posteriormente es que puedan extenderse a otros ámbitos. Eh, lo primero que hay que mencionar es que Everplast lleva 30 años y ofrece equipos, ha vendido muchos equipos, más de 1.500 unidades en Asia, en Europa, en África, Estados Unidos y ahora también en Latinoamérica a través de GPA SAS. Veamos el detalle de la extrusora que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un requerimiento de una extrusora para un proceso continuo y obtener un producto determinado. Entonces debemos tener en cuenta, de acuerdo con este diagrama de la extrusora y esta imagen, entonces tenemos el control de calentamiento que se realiza a través de resistencias eléctricas. El enfriamiento se realiza con ventiladores o con fluido. Normalmente cuando hablamos de fluido hablamos de suministro de agua a través del tornillo, y hay que tener en cuenta el calentamiento por fricción en el tornillo. Es decir, se debe tener en cuenta que la unidad debe estar precalentada
nunca cargar material con el tornillo frío. El tornillo se mueve a través de un cilindro, desplaza el material plástico, pasa a través de un cabezal y a través de una horquilla le da la forma correspondiente. También debemos tener en cuenta las zonas de la extrusora, donde tenemos una zona de alimentación, donde se carga la tolva y se transporta material. El material entra frío, empieza a calentarse, una zona de transición y una zona de dosificación. Esto corresponde pues en generalidades de las extrusoras. Hay que tener en cuenta otra cosa. Los perfiles de temperatura pueden ser de diferentes maneras, pero hay que tener en cuenta el perfil de temperatura. Lo más normal es ascendente, tener en cuenta las características del tornillo, las características del material para considerar el flujo por hora y las dimensiones de acuerdo a la boquilla, de acuerdo al dado, de acuerdo al tipo de figura que queremos obtener para nuestro producto terminado. Aquí vemos, por ejemplo, en qué consiste el tornillo, donde tiene unos filetes cuyas dimensiones van cambiando. En la zona de alimentación, el filete es más profundo y se va reduciendo a medida que avanza el material. Y adicionalmente hay que tener en cuenta el paso entre filetes. Entonces, con el tornillo podemos transportar el material, calentarlo, fundir y mezclar el material dependiendo de lo que se requiere. Adicionalmente es bueno tener en cuenta los siguientes parámetros para el tornillo de tal manera que se pueda escoger adecuadamente. Lo primero es mirar qué producto requiero, qué norma debo cumplir, qué características debe tener el producto y de acuerdo con ello entonces hacer la revisión, devolverme y mirar para ese caso de acuerdo a los kilos hora que requiero, cuál es la longitud de tornillo, el diámetro de tornillo, la altura de los filetes en cada punto de acuerdo con un plano, el paso de la rosca, la relación LD, normalmente hablamos de 20 a 30, pero en algunos casos puede cambiar. Si hablamos de cauchos, la relación puede ser 14 a 1, 12 a 1, 15 a 1. En el caso de materiales como silanos puede llegar a tener un poco más de 30 a 1, que es la relación entre la longitud y el diámetro del tornillo. La relación de compresión entonces también varía y es bueno tener en cuenta esta guía en la cual hablamos de dos casos extremos, el no halógeno, donde básicamente es un transporte con la mínima fricción, 1,2 a 1, y con temperaturas bajas, como pueden ver, hasta 165, para evitar que el material se pegue, se queme, presente grumos o fallas. Y en el caso contrario tenemos el nylon con relación 4 a 1, donde hay la mayor relación de compresión, es decir, la mayor variación de la altura de los diferentes hélices y del diámetro del tornillo. Y adicionalmente aquí tenemos también unas temperaturas mucho más altas. Hablamos, por ejemplo, aquí, como un ejemplo, hasta 260 grados. De resto tenemos materiales intermedios, el PVC, el polietileno de baja, polietileno de alta, en los cuales el material se funde, se transporta y toma la forma que se requiere para el proceso. Al tener en cuenta estas variables y poderlas presentar, pues se va a tener la mayor optimización en productividad, el mejor desempeño para obtener los kilogramos hora requeridos y adicionalmente para obtener el menor consumo de energía. Obviamente, si cometemos un error en la selección del tipo de tornillo en la relación de compresión, pues nuestro resultado no va a ser el óptimo y la productividad se va a afectar y el consumo de energía va a ser mayor. Por eso es conveniente para quienes tienen maquinaria de 10, 20 o 30 años que revisen los equipos que tienen actualmente, de ser posible los actualicen, los automaticen o logren mejoras, pero si ese proceso es complejo
o la máquina está hecha en casa, o definitivamente la tecnología se ha vuelto obsoleta para obtener la productividad que se requiere, los kilos hora, los metros por minuto y demás. En ese caso, lo más conveniente es revisar una opción como los equipos que ofrece Everplast para procesos de extrusión. Ahora vamos a ver este proceso de extrusión. ¿Qué considera entonces? Un perfil de temperatura que se tiene en cada máquina de proceso. Así las máquinas sean muy parecidas, hay que ajustar y encontrar un óptimo en perfil de temperatura, las condiciones de enfriamiento, si el enfriamiento va a ser rápido, si va a ser lento, qué condiciones va a tener el enfriamiento, el tipo de tornillo, como lo mencionaba. Otra variable es si es de acuerdo al procesamiento de materiales monotornillo o doble tornillo. Aquí hay una variación significativa en la potencia y en, digamos, el uso del material. La velocidad en RPM, también hay que tener en cuenta cuál es la velocidad a la cual se va a trabajar, la velocidad de línea que se obtiene para poder tener el material suficiente para cubrir o para extender o para utilizar o para fabricar los dados necesarios y las dimensiones, las tolerancias, que obtener el valor mínimo, el valor máximo, para mantenerlo dentro de las tolerancias y adicionalmente que el material esté centrado, ¿no? En caso de cables, mangueras, tubos, demás, es necesario que el material esté debidamente centrado. El sistema de enfriamiento a la salida, si el enfriamiento va a ser con agua, si va a ser con aire y qué condiciones debe tener. Y adicionalmente los equipos auxiliares, dependiendo del producto a obtener, si requerimos un cable, es diferente a necesitar una manguera, es diferente también si necesitamos, por ejemplo, una tubería de polietileno o una tubería de PVC y adicionalmente los equipos auxiliares pueden cambiar. Hay que tenerlo en cuenta para considerar la línea completa o solo la línea de extrusión. Hablemos de Everplast. Entonces, en Everplast se tiene el inicio en 1993, ya pasamos un poquito a los 30 años, construyó una planta inmensa en 2008 en Tainan, Taiwán. Estas plantas de Taiwán pues son muy versátiles y adicionalmente fabrican materiales, maquinaria para tuberías, perfiles, tuberías blandas, puertas, compuestos, madera plástica y herramientas. Estos equipos se han vendido ya en 110 países. Es conveniente tener en cuenta eso y ahora tenemos esta ocasión para encontrar también el mejor costo-beneficio en relación con las compras de equipos que normalmente conocemos de origen europeo o norteamericano, donde son máquinas muy buenas, pero también hay que tener en cuenta el costo de dichos equipos y el tiempo de reposición de la inversión. En este caso tenemos una ventaja óptima porque son equipos con muy buenas características de alta tecnología, pero adicionalmente con un precio muy competitivo. Posteriormente, cualquier cotización podrán verlo con una ventaja del 20, del 30 o un poco más, dependiendo del equipo, dependiendo de las características y los requerimientos del cliente. Entonces, estas máquinas tienen características específicas, analizan los diseñadores de las máquinas qué es lo que se requiere exactamente para ofrecer el producto a la medida. ¿En qué aplicaciones? Compuestos de PVC, compuestos CPVC, adicionalmente madera plástica, para materiales reciclados o para EVA. Tenemos en la línea de extrusión de perfiles, esta línea es ampliamente utilizada para materiales de construcción, juguetes, papelería, muebles, accesorios, suministros médicos, decoración, iluminación y demás. Aquí sobresalen los materiales de construcción debido a las amplias posibilidades que veremos después, en los cuales se puede obtener diferentes formas para aplicar en el sector de la construcción y dar el mejor aspecto y el mejor ambiente utilizando este tipo de materiales. Hablamos de PVC o madera plástica o cualquiera de ellos. Entonces,
Dicho esto, pues pasamos a ver un ejemplo de una línea de máquina de extrusión para panel de puerta en PVC. Aquí ven la línea con todas las diferentes etapas que tiene y básicamente se utiliza para PVC con modelos de 90, 110, 130 milímetros. Esto equivale a una producción entre 150 y 350 kilos hora. Y adicionalmente, pues se puede tener en cuenta las condiciones específicas del cliente para la puerta que requiera y adicionalmente para reducir el desperdicio de materia prima. Es decir, con estas máquinas de Everplast tenemos mayor productividad, como la que pueden ver acá. Adicionalmente, menor consumo de energía, reducir el desperdicio de materia prima y poder optimizar el plan de producción. También tenemos otra opción, que son la máquina extrusora de tornillo doble tipo paralelo. Aquí pueden ver pues cuál es cuáles son los tornillos que se utilizan y tenemos obviamente extrusoras doble tornillo o extrusoras monotornillo. En el caso de monotornillo, como se puede ver aquí, pues tenemos máquinas de diámetros de tornillo 35, 45, 55, 65, 85, 100, 120 y 150 para cumplir pues con una amplia gama de requisitos. Y hay que tener en cuenta también que con las máquinas nuevas podemos tener, aparte de reducir el desperdicio de materia prima, obtener menor consumo de energía, aumentar la productividad y adicionalmente reducir el nivel de ruido. Tengan presente que cuando hay varias máquinas en una planta, el nivel de ruido pues es mayor y si no se ha tenido en cuenta o si se tienen problemas de productividad, se tienen problemas de desperdicio, pues es bueno evaluar un tipo de maquinaria nueva que le pueda brindar todas estas características y este es el caso de Everplast con su maquinaria de alta tecnología desde Taiwán. Aquí vemos el caso de extrusión de CPVC. El CPVC es un material que se utiliza principalmente para obtención de tubería que va a servir para agua caliente. El CPVC es un material muy sensible, de tal manera que se necesita un control muy exigente de la temperatura y para eso se diseñan tornillos y barriles de forma especial y adicionalmente todo el sistema de enfriamiento, de tal manera que no haya recalentamiento del material y se obtengan en definitiva los tubos sin ningún tipo de problema de proceso. Aquí está esta línea específica de Arabia Saudita y lo que se busca es obtener la mayor productividad y mejor calidad para las tuberías de CPVC. Aquí en más detalles de la máquina, entonces entra el granulado, pasa por la tolva, entra en la extrusora, normalmente hablamos entre 3 y 8 zonas de calentamiento. Posteriormente entonces este CPVC sale, pasa a través de mediciones de dimensionales, medición de enfriamiento y al final una mesa donde se realiza el corte para la longitud que se requiere. Normalmente hablamos de 3 o de 6 metros, pero se puede ajustar dependiendo de las dimensiones que requiera. Y adicionalmente una característica del CPS es que puede trabajar con construcciones para temperatura hasta 93 grados. Adicionalmente la capacidad de doblar, dar forma, soldar, pues las ideales para instalaciones en diferentes construcciones para agua caliente. También tenemos la línea de extrusión WPC, que es muy popular ahora y definitivamente cada vez más se amplía el uso de madera, que es un material de origen natural que tiene muy buenas características, pero que contra el tiempo, contra los efectos del ambiente, de la humedad, de los insectos, pues presenta daños, porosidades, grietas o definitivamente daños estructurales. Entonces, lo que se está desarrollando a nivel internacional son mezclas de polipropileno con polietileno, de tal manera que se puede reemplazar y mezclar hasta un 40-80% con fibra natural de madera
y de manera que se obtengan los mejores resultados. Este sustrato plástico, entonces, tiene en cuenta que sea PVC, polietileno, poliestireno, ABS, y también se están desarrollando productos en PVT y en PET, de tal manera que se va reemplazando la madera plástica que solo tenía como origen el polietileno, porque no daba todas las características. Ahora, actualmente los compuestos de este tipo de madera plástica pueden dar mejor apariencia, textura y adicionalmente características más idénticas a la madera real, como las vetas y demás. Aquí están los ejemplos pues, de material en polvo, material en pellet y los productos que se obtienen. Para estas líneas de extrusión en madera plástica, entonces se tiene una extrusora de doble usillo, una línea de monousillo, que es necesaria, tornillo paralelo y adicionalmente se combina un cabezal de matriz de herramientas y todos los equipos para la producción que sean necesarios. Es decir, tenemos de entrada una extrusora doble, una unidad de calibración, un caterpillar para materiales que son pesados. Se recomienda el caterpillar para hacer el jalado uniforme y adicionalmente sistemas de enfriamiento y de corte, donde se va a colocar la mesa y se va a tener los materiales con la dimensión que se requiere. Adicionalmente también se tiene en cuenta aplicaciones como son estos de para pisos, para diferentes tipos de mobiliario, para instalaciones de uso exterior e incluso para puentes. Obviamente que corresponden puentes de uso peatonal, pero que dan a las propiedades un mayor valor y adicionalmente una mejor presentación y un aspecto muy elegante. En el caso de pisos de madera, aquí por ejemplo es uno de los ejemplos, es resistente al agua y la humedad y adicionalmente no está propenso a hincharse o a podrirse y evita también que se presente resbalones o daños o mantenimiento frecuente cuando se tiene madera tradicional. Esa es una de las ventajas y recomendamos revisar este uso. Aquí entonces tenemos la línea de extrusión, otro ejemplo. Tenemos un sistema de pulverización de la madera, un sistema de mezclado con el polímero, un sistema de compounding o granulación en el cual se obtiene material compuesto obtenido directamente en pellet para posteriormente colocarlo en una línea de extrusión, aplicar los dados que corresponden de tal manera darle la figura que se requiere, hacer el enfriamiento, pasar a un cúter, a un cortador y obtener el producto final de acuerdo a los que se requieren. Entonces, este tipo de cosas las ofrece Everplast, no solo uno de los equipos, sino la línea completa, dependiendo del requerimiento, pues se puede hacer a la medida y con las características detalladas del equipo. Entonces, aquí está uno de los ejemplos. Ahora veamos qué opciones de productos finales. Entonces, tenemos como si fuera una canaleta, una teja, una canaleta para colocar separando superficies, en superficies exteriores, en divisiones interiores de oficina o simulando diferentes tipos de pisos o recubrimiento de paredes, de tal manera que este tipo de opciones se utilizan cada vez más y es conveniente tenerlas en cuenta para el desarrollo de construcción y para el diseño de interiores y oficinas, stands, diferentes tipos de aplicaciones, bodegas, en fin. Adicionalmente a la madera plástica también está la madera plástica espumada. Entonces se pueden obtener diferentes tipos de placas que corresponden a superficies, por ejemplo, que se quieren separar, se quieren
dividir áreas, pues este material también es adecuado utilizando tableros de PVC con madera espumada. Este tipo de cosas, entonces, por ejemplo, para caminos, paredes o elementos de construcción, inclusive techos, depende del peso, del aspecto que se quiera dar y obviamente al ser material espumado va a tener un menor peso y una, una capa mucho más gruesa. Para este tipo de cosas, entonces tenemos una maquinaria también específica que tiene todos los elementos, la tolva, la extrusión, el enfriamiento y el requerimiento específico, dependiendo si va a ser tubo, si va a ser unas placas, si van a ser espumadas o no. Entonces, de tal manera que sirva como recubrimiento, como estructura, como recubrimiento acústico, material impermeable, anticorrosión, resistente a los rayos UV, resistente a hongos, insectos y que pueda reducir el efecto de cualquier incendio. Este tipo de soluciones las ofrece Everplast para el mercado latinoamericano, como ya se tiene en diferentes tipos de mercados. También hay opciones polietileno polipropileno, madera, de tal manera que se obtienen placas, pero basadas en polietileno polipropileno y que pueden ser también utilizadas por largo plazo, como tablones, por ejemplo. Adicionalmente también, ahora que hay construcciones basadas en madera plástica, se puede utilizar varios tipos de ventanales, varios tipos de puertas o diferentes tipos de ayudas para los techos o las paredes que puedan ser en este tipo de madera plástica. Adicionalmente, Everplast tiene maquinarias, líneas completas para PVC y polietileno, refiriéndome a tuberías de PVC y tuberías de polietileno. Como saben ustedes, la tubería de polietileno se utiliza, entre otras cosas, para suministro de gas en diferentes tipos de dimensiones, colores y demás. Y en el caso del PVC, pues tenemos un uso de tuberías dependiendo del código de colores de cada país, para tubería conduit, tubería de agua, tubería de uso para ductos, para descarga. Entonces, dependiendo de si es sanitaria o no, podemos tener diferentes tipos de eh, tuberías con diferentes dimensiones y de estos equipos hay más de 1500 sistemas de extrusión que ha ofrecido y vendido Everplat desde su inicio hace 30 años. Aquí vemos algunos ejemplos y pues obviamente está una amplia posibilidad de utilizar estos materiales. En el caso específico de extrusión, entonces se tiene doble tornillo paralelo, y como está esta máquina, bajo la identificación EMD, desde 55 hasta 130 milímetros de diámetro del tornillo. Para extrusiones cónicas doble tornillo, entonces aparece MDC de 55 hasta 92 para dar también amplias posibilidades. Extrusora monotornillo para obtener también de 12 milímetros a 630 milímetros y capacidad de producción de 50 a 1000 kilogramos por hora para tuberías de PVC. Entonces, como ven, hay una amplia gama de posibilidades dependiendo de lo que requiera, dependiendo de la complejidad, si es corrugado o no es corrugado, si es sencillo, si es liso, para ofrecer al mercado. Y para tubo de HDPE, normalmente hay de 12 milímetros a 1200 y con diferentes capacidades de producción, específicamente de 10 a 1000 kilogramos hora. Entonces, es una amplia posibilidad de opciones que les recomendamos validar. Si tienen inquietudes, háganlas saber por favor y con mucho gusto le hacemos llegar la información técnica y la cotización. Aquí en este caso específico de la línea de extrusión de tubería en PVC, pues tenemos obviamente la tolva, el paso por las
unidades de extrusión, que puede ser 3 a 8 normalmente, el cabezal con el dado y la salida del tubo de las dimensiones requeridas, mirando que se cumpla el espesor, el diámetro externo, se tenga la productividad necesaria y todas las etapas, desde el mezclado, el enfriamiento, la granulación, la extrusión, el calibrado, el enfriamiento, el calibrado, hasta llegar a la zona de corte y el suministro de material. Esto es para PVC. En polietileno, pues obviamente ya viene normalmente el pellet listo, se dosifica con los aditivos que corresponde, o ya viene premezclado, pasa por la misma zona y al final se puede enrollar. Entonces es una característica del polietileno que permite el enrollado final. Normalmente en el caso del PVC se pasa a la mesa de, de corte y allí se toman los tubos con las dimensiones, diámetro y longitud que se requiere. Aquí están los ejemplos de la extrusora utilizada para polietileno de alta y los diferentes elementos que se utilizan para este tipo de extrusión. Adicionalmente a la extrusión está el compounding o el peletizado. Las peletizadoras son muy competitivas porque utilizan equipos de alta calidad, controles, sistemas de corte en agua o sistemas de corte en aire. Recuerden que en aire entra aire frío, sale aire caliente, hace un intercambio de calor con el granulado que está caliente para que se enfríe a menos de 50 grados y hay un paso por unas zarandas. En el caso del sistema de agua, lo que se hace es que el corte se realiza en agua, posteriormente a una unidad de secado y el material sale seco y frío relativamente para la unidad de empaque. Entonces, Everplast cuenta con las dos opciones y ofrece diferentes tipos de máquinas dependiendo de los kilos hora que se quieran obtener, desde 100 kilos hora hasta 1500 kilos hora. Y adicionalmente para PVC, como hablamos aquí, CPVC, madera plástica, polipropileno, ABS, EVA, XLP, donde necesita material reticulable, y no halógeno flame retardant. Ahora vemos otra potencialidad de este tipo de equipos que corresponde a mallas para frutas, en las cuales se puede obtener con polietileno, de baja, de alta, EVA y demás, y entre 30 minutos, metros por minuto y 40 metros por minuto. Entonces aquí lo que tienes una unidad para obtener bolsas para mallas y estas son las características. Obviamente algunos cambios que tiene que acoplarse pues para el tipo de producto terminado. Una característica se basa en el tipo de aleación que se utiliza, tratamiento de nitrógeno para este tipo de máquina. Entonces aquí vemos las opciones de producto que se tienen y son mallas que uno ve comúnmente en el mercado y que son aplicables no solo para frutas, sino para diferentes aplicaciones según requieren. Y finalmente está los tubos, equipamiento para tubing de uso médico. Obviamente hablamos de venoclisis, suministro de solución salina, aplicaciones médicas donde los materiales son atóxicos, o sea, el PVC, el plastificante, los demás materiales son atóxicos y de esta manera no genera ningún tipo de producto que pueda ser peligroso para la salud y que pueda transmitirse a través de la manguera o el tubo o la sección que se utilice para dosificar eh, elementos o para traslado de sangre en una transfusión o en algún requerimiento eh, de situaciones que ocurren en la salud. Entonces, para eso tiene tanque de enfriamiento de agua por micro vacío, detector láser, adicionalmente tubo médico espiral y
con diferentes características desde 5 kilos en adelante para cumplir los estándares de calidad, la flexibilidad, la suavidad, la ligereza. Y es decir, eso es otra línea que se puede obtener y ofrecer en el mercado local, de tal manera que tengan líneas de materiales atóxicos y que puedan fabricarlos de manera frecuente. Hasta aquí, entonces un resumen. Hemos visto, haciendo el pequeño resumen, el proceso de extrusión, la extrusión de perfiles, de tubos, las líneas de granuladoras y algunas aplicaciones. Hemos mencionado pues nuestras representaciones y adicionalmente las características de los equipos que tiene Everplast para el mercado latinoamericano. Las opciones, entre ellos la madera plástica, la tubería de PVC y de polietileno, las características de la maquinaria, no solo extrusoras sino líneas completas, características de la línea de granulación, mallas para frutas, equipo médico y en general podemos atender los requerimientos a través de este tipo de comunicación. Nos pueden enviar correo, pueden enviar, analizar nuestra página web. Adicionalmente, pueden visitar nuestra tienda virtual y este webinar queda grabado para que lo puedan ver en el playback de Visiri. Posteriormente les enviaremos el link. Le agradecemos a todos por su participación y quedamos en contacto. Finalmente, recuerden que con GPA tenemos una frecuencia bastante significativa de webinar durante el año. Tenemos ahora agosto 13, hablemos de productividad, equipos de Sonacme, agosto 20, equipos de Japro, septiembre 10, iluminación solar para exteriores, reómetros, aditivos para sectores cablero y plástico, economía colombiana, sistemas fotovoltaicos y diferentes tipos de webinars. Si existe algún tipo de requerimiento específico, podemos atenderlo de manera cerrada para grupos o en general para sus empresas. Entonces, dicho esto, para todos, muchas gracias. Recuerden las ventajas de los equipos de Everplast, equipos nuevos de alta tecnología, con mayor productividad, con menor consumo de energía, menor nivel de ruido, hechos a la medida y esperando dar las mejores características para su producto terminado. Entonces, si no hay ninguna inquietud adicional, para todos una feliz tarde y muchas gracias.